Del Señor vamos a hablar acerca del altar de Dios. Como estábamos orando, debemos acercarnos a Dios en oración. Y dice la palabra del Señor, vamos a ir a Romanos 12, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el altar de Dios espiritualmente es edificar un lugar donde nosotros podamos estar en comunión directa con el Señor. ¿Y cuál es la comunión directa con el Señor? Orar. Orar es hablar con Dios. Dice la palabra del Señor: dejen las vanas repeticiones. Muchas veces nuestra oración es repetir y repetir y repetir. Dice: no, sentémonos y hablemos con el Señor, doblemos nuestras rodillas y hablemos con el Señor. Es un diálogo, es como cuando nosotros le contamos a un amigo todo lo que pasó en nuestros días. Así mismo el Señor quiere que nosotros en oración le contemos a Él por todo lo que estamos pasando. Esa es nuestra relación con Dios, ¿sí? Dice, nosotros tenemos que acercarnos a ese altar en completa consagración, despegándonos de ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Qué voy a hacer de cena? Ay, no he comprado tal cosa. Ay, se me olvidó pagar el recibo. Es despegarnos de todo eso para entrar en un momento de intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor: y cerrada la puerta, entro en lo secreto con el Señor. El Señor que está en lo secreto conmigo, dice, va a glorificarse en público, ¿cierto? No necesito pararme delante de todo el mundo y gritar a los cuatro vientos que estoy orando. No, en intimidad con el Señor. Amén. Esto es, dice, dejar todo de lado y disfrutar en la presencia de Dios. Muchos de nosotros entramos a orar, nos arrodillamos y empezamos a pensar otras cosas y se nos olvida que estamos orando. Muchas veces cuando empezamos en el camino del Señor fue así. Otras veces nos levantamos en la madrugada a orar y nos terminábamos durmiendo, o cuando íbamos a dormir antes de acostarnos pasaba lo mismo. No, es disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Estar en la presencia del Señor es un deleite que muy pocos pueden alcanzar, porque muy pocos se deciden a hacerlo. Muy pocos quieren sentir la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor está, todo es paz, todo es tranquilidad. No hay nada que nos importe sino sentir la presencia de Él, ¿sí? Dice, edificar un altar también implica que algo tiene que morir. En el Antiguo Testamento se ofrecía siempre un cordero muy selecto. En el Antiguo Testamento había, en la ley, decía, siempre el Señor le decía, hay que edificar un altar, pero en ese altar hay que llevar algo a sacrificar, ¿sí? Entonces en la palabra de Dios dice, en Éxodo 20:24, el Señor le dice a Moisés, Éxodo 20:24, le dice a Moisés, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, en el tiempo de antes, ¿qué pasaba? Se sacrificaba un animal, y ese animal, el Señor tenía unas especificaciones. Decía, no tiene que tener ninguna mancha, no tiene que ser tuerto, no tiene que ser el cojo, no tiene que ser que tenga ninguna malformación, tiene que ser un animal perfecto, tiene que ser un animal gordito, tiene que ser un buen animal, ¿sí? O sea, yo al Señor le voy a ofrecer lo mejor. Entonces dice que algo tiene que morir en ese altar, ¿sí? Ese altar no es que yo voy a poner como un ritual, no. Que voy a poner 2 velas, que voy a poner una cruz, que voy a poner una imagen, no. Es un lugar donde yo en la intimidad puede ser en mi cuarto, en un rincón, que yo diga, esta va a ser el lugar donde yo voy a orar. Y todas las veces que yo vaya a orar, voy a acercarme a ese lugar. Claro, los que trabajamos, pues estamos trabajando en el día, pero en la noche, cuando regresemos a nuestras casas, vamos a tener ese lugar de intimidad con Dios. O en las mañanas, antes de salir, en las madrugadas, cuando el Señor nos inquiete, hay un lugar específico para orar. No necesita nada raro, no necesitamos ninguna arandela para acercarnos al Señor. Solamente con nuestro corazón decidido a decirle al Señor, mira, Señor, hoy tengo este problema. O mira, Señor, yo vengo a agradecerte esto. Y tiene que morir en nosotros el ego, la vanidad,
¿sí? La maledicencia, todo lo malo que tenemos nosotros tiene que morir en ese altar. ¿Por qué? Porque me estoy acercando al Señor en santidad, porque le estoy diciendo al Señor, mira Señor, mis sueños, mis deseos, mi voluntad muere y te los entrego a ti. No quiere decir que voy a renunciar a mis sueños, no, es que mis sueños ahora están en las manos del Señor. Amén. Sí, porque muchos dicen, es que ser cristiano es renunciar a mis sueños, a lo que yo tengo planeado en mi vida. No, es que esos sueños ya van a ser parte también del Señor. Es que le voy a decir al Señor, si es tu voluntad, si en tu perfecta voluntad tú haces que yo sea esto, todo va a ser bendición, porque muchas veces nos empeñamos en ser algo, pero es que eso no era lo que el Señor quería para nosotros. Tal vez el Señor quería una mejor carrera para darnos un mejor trabajo y tener unos mejores ingresos. Pero no, yo quiero hacer esto, ¿sí? No es eso, es depositar nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que nosotros, eso es nuestro presente delante del Señor. Delante de ese altar que se va a encender y va a consumir ese holocausto, tiene que estar todo lo que nosotros tenemos que dejar, ¿sí? Todo lo que en nosotros tiene que morir. Nosotros muchas veces nos creemos autosuficientes, yo lo puedo hacer todo, yo lo puedo dar todo, yo no necesito de ningún Dios. Eso tiene que morir delante de la presencia del Señor, porque realmente sí necesitamos de Dios, ¿cierto? Dice que allí debe morir lo que decíamos, la prepotencia, la soberbia. Dice, nosotros debemos entregarlos a Dios para que Él disponga de ellos y los alinee de acuerdo a su voluntad. Por eso el apóstol Pablo le decía esto a los romanos, ¿cierto? Que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable y perfecto delante del Señor. El Señor va moldeando en nosotros todo lo que tiene que moldear y va a morir todo aquello que no es lo que el Señor quiere de nosotros como hombres perfectos que Él nos quiere ver. No quiere decir que, el cristiano se cree perfecto y santo. No, estamos en camino de esa perfección, estamos buscando que el Señor, nosotros seamos aceptados, ¿cierto? Delante del Señor, no que sea el Señor y diga, yo a ti no te conozco, o eres pecador, no te puedo aceptar. No, que nosotros digamos, el Señor me acepta tal cual porque me acerqué al Señor, porque me acerqué muchas veces y Él moldeó mi vida, moldeó mi carácter, moldeó todo lo que yo era como persona anteriormente, ¿cierto? Amén. Entonces dice que el significado y el propósito del altar, el significado de este altar es un lugar de sacrificio. Entonces, como veníamos diciendo, que voy a sacrificar mi yo. Ya no soy yo, sino que va a ser Dios. El propósito principal es establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Ese era la principal importancia. Por eso el Señor decía, donde tú llegues, le decía a Moisés, donde tú llegues, levanta un altar. Porque el Señor quería mantener viva esa llama, como ese fuego de que donde hay un altar, hay bendición. Donde está la presencia del Señor, hay bendición. Por eso dice que cuando iban a trasladar el arca del pacto y la iban a llevar a una ciudad, el arca se tuvo que quedar en una casa y en esa casa hubo bendición, en la casa de Obed-Edom. Hubo mucha bendición y prosperidad. ¿Por qué? Porque estaba la misma presencia del Señor. Eso es lo que hace tener un altar. Eso es lo que hace tener comunicación con el Señor. Entonces dice, la ofrenda traída al altar es voluntaria. Nadie le va a imponer, es que su ofrenda hoy tiene que ser, es que usted tiene que morir a tal cosa hoy. No, es voluntario, Señor. Yo hoy quiero despojarme de la mentira. Y yo voy a ir al altar y voy a decirle, Señor, yo sé que si muero siendo mentiroso, no voy a ir al reino de los cielos, por eso hoy la entrego delante de ti. Hoy muero a eso, hoy muero al ser mentiroso y empiezo a entregarlo voluntariamente, porque nada impuesto agrada, ¿cierto? Muchos dicen, es que en las iglesias les prohíben bailar, les prohíben tomar, les prohíben muchas cosas, ¿sí? Y cuando tienen la oportunidad de hablar con una persona cristiana, es que a mí nadie me prohibió. En la presencia del Señor yo me di cuenta que para nada es provecho bailar, tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma palabra me va a enseñar. La misma palabra me enseña, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces uno dice, oiga, no debo embriagarme. Entonces, si ya yo sé que no debo embriagarme, pues yo ya voy a dejar de tomar, porque hay disolución, se disuelven las familias, se disuelven las amistades, porque uno tomado, uno borracho, no mide las consecuencias. Hay muchos hombres que violentaron a sus esposas, a sus hijos,
terminaron muertas sus esposos, sus hijos, porque en una borrachera no midieron las consecuencias. Entonces hay disolución y el Señor dice, no veas al vino cuando rojece, porque es, cuando hay muchos hombres que dicen, este calor está bueno para una cerveza bien fría que le baje el hielo y todo eso es como, sí, con esta sed. Y dice el Señor, no mires eso. No te vayas por tus ojos, ¿por qué? Porque al final entra como el veneno de la aspid, como el veneno de una serpiente y viene a marcar nuestra vida por completo. Viene a pasar muchas cosas que pasan. Iba saliendo a una discoteca, una chica la violaron, la mataron, le hicieron muchas cosas. Iba un chico saliendo de una discoteca, tuvo una riña afuera, lo mataron. Muchas cosas se ven cuando uno se embriaga. Entonces, no es que me prohíban, es que yo empiezo a aprender. Cuando estoy en la presencia de Dios, empiezo a aprender, ¿sí? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Mi cuerpo es algo sagrado. El Señor me creó, dice, somos hechos a imagen y semejanza del Señor. El Señor a mí me creó de una manera especial. Se tuvo toda la paciencia y la delicadeza, dice, de formarnos del barro. A nosotros ya nos formó, pues, de un óvulo y un espermatozoide, pero con todos los detalles que nosotros tenemos, dice que todos esos detalles estaban escritos en su libro cuando nosotros fuimos formados. Entonces, como mi cuerpo es el templo, no tengo por qué dejarlo tocar de todo mundo. Entonces yo voy a una fiesta y 10 hombres me quieren sacar a bailar y a macizarme, ¿cierto? Estoy violentando el templo del Señor. Entonces yo empiezo a decir, venga, sí, no está bien, sí, ¿cierto? Quien debe tocar mi cuerpo es mi esposo porque es la pareja que Dios me dio, pero no unos hombres desconocidos que nada que ver conmigo ni nada. Entonces yo empiezo, eso no es para mí, y empiezo a cambiar mi manera de pensar. Nada me prohíbe en la iglesia, simplemente me enseñan, y simplemente todo eso me lo enseñan es en el altar del Señor. Dice, el altar, en sentido figurado, es el lugar de consagración, donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Entonces, cuando hay otro altar, y es la congregación, cuando yo voy a la congregación, en estos momentos por la situación que estamos pasando, pues nos es difícil ir a la congregación donde de manera pública yo digo soy cristiano, ¿cierto? Porque tomo la Biblia, porque camino por todo un barrio, o porque muchas veces para ir a la congregación debo coger un bus y me ven con mi Biblia, me ven bien arregladito, entro a un lugar donde todo el mundo me ve que entro, y allí también está la consagración de Dios. Allí también hay un altar, ¿cierto? Hay un altar, el lugar santísimo donde la presencia de Dios también se manifiesta de una manera súper especial, donde el Espíritu Santo viene y nos toca de una manera muy bonita y somos transformados también. Entonces también es una manera de mostrar que yo soy creyente. En 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esas piedras vivas, nosotros somos esas piedras que tienen que hablar, ¿cierto? Somos esas piedras que tenemos que quebrantar la obra del enemigo. No podemos permitir que el enemigo empiece a fortalecerse en medio de la iglesia. Hoy en día, por la situación, muchos de los creyentes, muchos de los cristianos no han vuelto a la iglesia porque primero no se puede, pero hay una manera de ir a la iglesia y es esta. Es comunicación por las redes, pero ni siquiera se acercan al Señor por este medio. Muchos dicen, es que llovió, por eso no pude venir al servicio. Pero aquí tú no tienes que salir de casa para ir al servicio, sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque el enemigo está tomando esa situación para enfriar al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muchos olvidamos y nos parece más chévere no ir a la congregación, pero tampoco buscamos del Señor a través de los medios. Se nos olvidó por completo que éramos cristianos, que teníamos que publicar que somos cristianos, ¿sí? Se nos olvidó. Nosotros, digamos en mi caso, yo extraño mucho ir a la iglesia, que sea en el templo, volvernos a congregar. Muchos de los hermanos que van a la congregación, claro, uno los extraña verlos y uno dice, ¿cuándo otra vez se activará todo esto? El gobierno no permite, se está haciendo muchas cosas en el Congreso, pero definitivamente ha sido
bien complicado esto, cada vez hay más contagios por el COVID, entonces más son las restricciones, es muy difícil. Sin embargo, nuestro anhelo es que pronto esto mejore y podamos, con algún protocolo de bioseguridad, volver a la congregación, porque nuestro anhelo es congregarnos todos, porque dice la palabra del Señor, no es bueno no congregarse, tenemos que congregarnos. Entonces dice, todo esto, todos estos versículos que hemos leído, dice, vemos que las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud del corazón. Nosotros, todo lo que al Señor le agrada es la obediencia, ¿sí? La obediencia más que los sacrificios, dice el Señor. Pero cuando yo obedezco, ¿qué hago? Sacrifico mi carne. Cuando yo obedezco, ese es el sacrificio que al Señor le gusta. No que yo siento una imposición, sino que yo mismo, en el deleite de estar en la presencia del Señor, me vaya despojando de lo que no me sirve. ¿Cierto? Dice, ¿cuáles son esos sacrificios? Entonces hablamos, dice, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales de los cuales hablan? Dice que de nada, hace un énfasis, dice, de nada sirve traer una ofrenda. Entonces yo puedo traer aquí mi ofrenda, la más grande, 1 millón de pesos. ¿Sí? Porque hablamos de lo monetario. Yo traigo mi ofrenda, 1 millón de pesos, pero mi corazón está mal, dice el Señor mismo. El Señor Jesucristo decía en la palabra en Mateo 5:23, dice, si tú traes la ofrenda, pero estás mal con alguien de allí afuera, ve, reconcíliate. Si estás mal con tu hermano, si tienes rencilla, ve primero, reconcíliate con tu hermano, y ahí sí ven y traes la ofrenda, porque es que al Señor no le importa la cantidad que tú le traigas, es la calidad de la ofrenda que tú traigas. ¿Y qué le importa al Señor? El corazón limpio, el corazón sin mancha. ¿Cómo voy a yo llegar a ofrendar? Sí, Señor, mi ofrenda doy, cuando dentro de mi corazón estoy mal con un hermano, mal con mi papá, mal con mi hermano en sangre, mal con mi vecino, ¿sí? Cuando he renegado en contra de ellos, entonces el Señor dice, primero vaya, reconcíliese, y ahí sí traiga su ofrenda para que sea una ofrenda de paz. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces empezamos a ver los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Qué dice? Hacer el bien, el ayudar a otro, ¿cierto? La alabanza, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos al Señor de una manera especial, dice, ese es el sacrificio en el cual yo me agrado. Cuando mis labios lo que dicen son bendiciones y nunca maldiciones. Porque para muchos es muy fácil abrir la boca, renegar, y ay, esto no me gusta, y es que esto porque es así, es que y reniegue, cuando dice el Señor, para mí, lo que a mí me agrada es que ustedes vengan con unos labios para alabar, con que sus labios se abran para que confiesen el nombre del Señor, que digan, Señor, esta situación está difícil, pero en ti yo he confiado. Eso es lo que el Señor quiere. En 1 Samuel 15, versículo 22 y 23, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto se lo decía a alguien que anhelaba ser rey. Pero el Señor le dijo, usted hizo unos sacrificios, sí, pero mire los sacrificios que yo quería, y era que usted obedeciera a mi palabra. Yo quería que usted obedeciera a mi palabra. Usted no lo hizo, ahora ya usted no va a ser puesto como rey. ¿Cierto? Y es una palabra dura, porque que a mí me digan, usted no obedeció, ahora usted no va a tener este regalo, uno dice, uy, no, me lo perdí, ¿sí? Por no obedecer. Y el Señor dice, sí, bueno, los sacrificios son buenos, pero es que el mayor sacrificio ya vino, y fue el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese fue el mayor sacrificio. Ya ahorita lo que el Señor quiere es que nosotros obedezcamos. Amén. Salmos 107, versículo 21 y 22 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza, nuevamente nos recalca la alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Donde tú vayas, publica que el Señor es real, publica que el Señor es todopoderoso, que es misericordioso, que ha hecho una obra en ti.
¿sí? Que yo era el borracho del barrio, pues ya no lo soy porque el Señor lo hizo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros publiquemos, que donde vayamos no estemos, ay, sonó la canción, la última de Marvel, qué sé yo, cantándola. No, el Señor quiere que cantemos alabanzas, que estemos predicando su palabra. Eso es lo que realmente el Señor quiere para nuestra vida, que de nuestra boca salgan esas aguas dulces, no unas aguas amargas, ¿cierto? Y si de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, Él quiere que de nuestra fuente siempre salga un agua dulce, que salga un agua que glorifique al Señor, que seamos eso especial para Él, ¿cierto? Dice, el altar es un lugar de encuentro con Dios. Tú estás alejado del Señor, busca un lugar en tu casa y acércate a Dios, y dice el Señor, vuelve y se acerca a nosotros. Si nosotros hemos dado un paso atrás, es hora de volver. Amén. Es hora de volver a ese encuentro con el Señor. El Señor siempre está dispuesto. El Señor es ese padre como el ejemplo del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo lo tenía todo en casa, pero un día le dio un arrebato y decidió irse de casa. Decirle, papá, deme la plata de mi herencia, todo lo que me corresponde, que yo me voy solito por allá, voy a hacer mi vida solito. ¿Y qué hizo? Desperdició absolutamente todo en todas las cosas del mundo, en lo mundano, en lo pagano, en lo que no era, hasta que quedó sin nada. Y llegó un punto en que le tocó comer las algarrobas que le echaban a los cerdos. Y fue tan difícil su situación que dijo, pues con vergüenza y todo, pero de comer la comida de los cerdos, pues yo me voy a ir a comer lo que comen los jornaleros en la casa de mi padre, porque comen muchísimo mejor. Pues con vergüenza me voy para la casa de mi padre. Y cuando llegó, ¿cuál fue la sorpresa de este hijo que se había ido? Que el papá le tenía un traje nuevo, le tenía un anillo, le mató el mejor cordero y le dio la gran bienvenida. Así es el Señor. No importa que nosotros nos hayamos alejado por un momento. Lo que tenemos que hacer es volver en sí. Tenemos que volver en sí. Amén. Tenemos que volver a acercarnos al lugar santísimo. Tenemos que volver a doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ven, acércate de nuevo a mi vida, porque sin ti no quiero comer algarrobas, no quiero comer la comida de los cerdos, no quiero ser como el perro que vuelve a su vómito. Yo quiero una vida mejor para mí. Amén. ¿Y dónde está esa vida mejor? En la presencia del Señor. ¿Sí? Dice, así como el animal que era traído no podía tener ninguna falta, hoy Cristo, que es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, es perfecto. El Señor fue entregado en el altar, lo que decía en la cruz, y fue entregado en la cruz, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos vida eterna, para que ninguna cosa nos separe de su amor, ¿cierto? Dice que en Hebreos 9, 11, 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ¿sí ven? No es un tabernáculo hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor nos dio una eterna redención. Y en el versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y nos ha purificado, santificado, justificado y perfeccionado. El Señor perfeccionó su obra. Amén. ¿Cómo? Con su sacrificio. ¿Por qué? Porque esta obra, que somos nosotros los seres humanos, se está perdiendo nuevamente en el pecado. Nuevamente estamos nuestros pasos corriendo al mal. Y dice el Señor, pero si yo los estoy perfeccionando para la eternidad. Pero aquellos que se dejan perfeccionar, aquellos que escuchan la palabra y atienden, aquellos que dicen, venga, esto que dice acá es muy bonito y yo quiero una vida así. Porque la palabra de Dios, nosotros leemos la Biblia y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento hay cosas muy duras y uno dice, uy, cómo Dios permitía que pasara todo eso, de que Él mismo mandara a matar muchísima gente, pero el Señor quería un pueblo, su pueblo fuese salvo de todos aquellos que lo acechaban. Así mismo Él quiere con nosotros somos su pueblo, Él no quiere que nada nos pase. Amén. Pero si nosotros somos desobedientes, Él va a permitir que nos pasen muchas cosas terribles, como le pasaba al pueblo de Israel. Cada vez que desobedecemos,
desobedecía, el Señor permitía, y vivían en afrenta y vivían esclavos de otros pueblos, ¿cierto? Porque el Señor permitía, ustedes no obedecen, yo voy a permitir que a ustedes les pase esto para que su corazón se vuelva a mí. Pero hoy en día, cuando se predica la palabra del Señor, yo debo atender. Hay muchos que rechazan la palabra y dicen, si a mí me rechazan, yo los voy a rechazar a ustedes. Si ustedes me niegan, yo los voy a negar a ustedes. Entonces en el altar del Señor venimos a estar otra vez en conciliación. Dice, el altar nos hace recordar el amor del Padre que envió a su Hijo Jesús para que fuera sacrificado y darnos entrada libre en su presencia. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Elías, entre otros, grandes de la palabra, y se edificaron siempre un altar para estar en comunión con Dios, para atraer su presencia, para obtener respuestas de parte de Dios, para hacer pacto. Cuando estuvieron en apuros o en acción de gracias por la victoria recibida, el altar no solamente para ir a pedirle al Señor, el altar no solamente para dame, sino también, Señor, gracias. Señor, gracias por esta victoria, gracias porque me ayudaste a pasar por este desierto, gracias porque en la prueba tú te glorificaste y me enseñaste algo, gracias porque cuando tú me dijiste no, era porque me ibas a dar algo mejor, gracias porque cuando tú me dijiste sí, me hiciste tan feliz, gracias porque el anhelo de mi corazón hoy se cumplió, y todas esas cosas también es para agradecerle. Gracias por este día lluvioso, gracias porque está lloviendo todos estos días, Señor, te doy gracias. Hay en otros lugares que hay sequías, donde no hay agua por ningún lado, aquí está lloviendo, yo te doy gracias por este día frío, así esté metido debajo de una cobija tiritando, debemos dar gracias al Señor. Por estos días cuando hace calor, Señor, gracias, porque se está secando la tierra, todas esas cosas. Nosotros muchas veces olvidamos agradecer al Señor. Gracias porque mi organismo está bien, gracias porque puedo escuchar, porque puedo hablar, porque puedo sentir el olor, y si no lo puedo sentir, Señor, gracias por tenerme con vida. Amén. Gracias porque en la vida hay esperanza. En la vida hay esperanza. Peor fuese si me muriere sin ninguna esperanza en Cristo, ¿cierto? Dice, Satanás no desea que el pueblo de Dios tome la iniciativa de levantar altar en sus hogares, porque en el altar está el poder. En estos momentos de pandemia, de cuarentena, donde nos obligan a estar en casa, levantemos altar al Señor. Amén. Es la gran oportunidad. Dice, en el altar, ¿qué pasa? Hay fuego. ¿Qué pasó con Elías? Dice que Elías retó a los otros dioses, ¿cierto? A los Baales, y dice, bueno, yo voy a poner un altar para Jehová, que es el Dios verdadero, y ustedes pongan un altar. ¿Qué pasó con el altar de Jehová? Cayó fuego y se consumió todo, y en el altar de ellos no pasó absolutamente nada. No pasó nada, pero en el altar verdadero, el que se levanta, como les decía en el principio, en el que se dobla nuestra voluntad, del Señor se glorifica de una manera súper especial. Y el enemigo obviamente no quiere eso. El enemigo quiere que nosotros vivamos siempre en angustia, siempre en adversidad, siempre renegando, siempre tristes, siempre. Eso es lo que el enemigo quiere. Él nunca nos quiere ver libres en victoria, ¿cierto? Que nuestras bocas hablen las grandezas del Señor. Nunca, el enemigo nunca va a querer eso. Él siempre nos va a querer ver por debajo del suelo, allá debajo de sus pies. Pero mentiroso es el enemigo, porque él es quien está debajo de la planta de nuestros pies. ¿Por qué? Porque el Señor allí lo puso. El Señor dijo que lo pondría como la serpiente, a arrastrarse sobre su pecho y a comer polvo. Él no se puede levantar en contra del pueblo, ¿sí? Cuando pasan cosas es porque nosotros desobedecemos la palabra del Señor, porque no somos obedientes a la palabra, ¿sí? Muchos levantan altares en las esquinas de sus casas con una cantidad de imágenes, pero ¿realmente está la presencia de Dios allí? Hay que pensar en eso. Realmente yo prefiero que sea una pared limpia, sin nada, una silla únicamente para yo arrodillarme, pero que yo sienta la presencia maravillosa del Señor allí. Y eso es lo que el Señor también quiere. Entonces vengamos al altar y presentémonos trayendo nuestra ofrenda de alabanza, sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Si estás lejos del Señor, acércate al Señor. Si nunca has conocido al Señor, ven, acércate y dile: Señor, hoy yo te recibo en mi corazón como el suficiente Salvador. Yo acepto tu palabra, yo voy a empezar a caminar en ti, yo voy a empezar a creer que esto es real, y ven y transforma mi vida, ¿cierto?
Todo eso es lo que solamente nosotros necesitamos un toque especial del Señor para que venga a ser cambiado todo lo que nosotros somos. Amén. Vengamos a ese encuentro con el Señor. Vengamos, armemos un lugar especial de adoración y de alabanza. Así no tenemos un equipo de sonido, sino no importa, en el celular, en un radio, busquemos una emisora cristiana donde pongan alabanzas al Señor y dediquemos un tiempo especial al Señor. 1 hora, 10 minutos, no importa, pero que sea con un corazón realmente rendido al Señor. Ese es el altar que el Señor quiere. Amén. Ese es el altar que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Que nuestra ofrenda sea una ofrenda excelente. Caín daba una buena ofrenda, ¿cierto? Abel daba una excelente ofrenda. Nunca la palabra nombra de que Caín diera lo peor, no, Caín daba también lo mejor, pero ¿cuál era la disposición de su corazón? Tal vez en Caín había arrogancia, ¿sí? Desobediencia, mientras que en Abel había todo lo contrario y traía también la mejor ofrenda, y de esa se agradó el Señor. Dice que hasta en estos tiempos se habla de la ofrenda de Abel, y así es. Siempre predicamos de que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín, pero por su corazón humillado. Esa es la ofrenda que el Señor quiere que nosotros traigamos al altar, que sea un sacrificio de nuestro yo, para que venga el Señor a reinar en nosotros, para que sea, dice la palabra, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que ese sea lo que buscamos nosotros en ese altar del Señor. Esa era la reflexión que traíamos en esta noche. Una reflexión corta, pero que si llega a nuestro corazón, si se hace rema en nuestra vida, el Señor hace grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Vamos en esta hora a disponernos a orar, a dar